29, Karilla B, tercer renglón de abajo hacia arriba en los dos puntos. Ya claro, ya para Mikdash. La Mishnah nos dijo, había una regla importante en el Beit HaMikdash. Toda persona que defecaba debía luego realizar una inmersión en la mikve para poder ingresar al Beit HaMikdash. En cambio, que solamente orinaba, era suficiente con Kiddush Yadayim Beraglaim. Tenía que volver a santificar sus manos del lavabo, manos y pies, Kiddush Yadayim Beraglaim, como corresponde, por haber orinado. Nos dice la Gemara, Bishlam Beraglaim Mishum Nitzotzot. Con respecto a esta última halajá, que quien orinó debe purificar nuevamente sus piernas, entiendo perfectamente, ya que Mishum Nitzotzot, las gotitas que salpica cuando el hombre orina, pueden ensuciar sus pies, ya que los Kohanim estaban siempre descalzos en el Beit HaMikdash. Entonces es comprensible que se exija la purificación de las piernas. El ayadai, maitama, pero las manos, ¿qué necesidad hay? No tienen por qué haberse ensuciado en absoluto. Al orinar, levantaba su túnica y orinaba. ¿Por qué entonces se exige, como dijo la Mishnah, Kiddush Yadayim Beraglaim, purificar sus manos y sus pies? Amar Rabbi Abba, Zotomeret Mitzvah Leshavsheh, dijo Rabbi Abba, esto nos enseña que hay una mitzvah, una conducta correcta y que se debe hacer de sacudir las gotas de orina que hayan quedado sobre las pies o incluso sobre parte de la ropa. ¿Por qué? Esto apoyaría perfectamente las palabras que dijo el Biamé, más claras, dando incluso una explicación a por qué se necesita sacudir estas gotitas. Yamar Biamé, él dijo, está prohibido que la persona salga del toilet, del baño o del lugar donde estuvo orinando. Está prohibido salir de ahí si tiene gotitas sobre sus pies. La persona que tiene alguna anomalía en su órgano reproductor, que es el mismo órgano para orinar, uno de los problemas que puede tener es Keruchofja. Si él tiene perforado el miembro y gotea la orina por ese orificio que tiene perforado, eso generaría, dentro de otros problemas más, que al momento de eyacular para reproducirse, el semen no salga por el extremo del miembro, sino por ese otro orificio, impidiendo por lo tanto que la mujer pueda quedar embarazada, ya que el semen debe entrar en profundidad en el útero de la mujer, y al no estar dirigido el semen hacia ese lugar, sino hacia abajo o hacia otro lugar, no quedaría embarazada. Cuando esta persona que tiene esa dificultad, esa anomalía, orina, también la orina de él caería hacia abajo y ensuciaría sus pies. Si él sale, dice acá Biamé, con gotitas de orina sobre sus pies, da la sensación que la gente crea que él es Keruchofja, que él tiene este problema, ya que si él orina normalmente, el chorro de la orina saldría hacia adelante con cierta distancia y no debería caer sobre sus pies. Si cayó sobre sus pies, es porque no va hacia adelante. Entonces, la gente va a decir, oh, este hombre es Keruchofja, tiene este problema. ¿Cómo es entonces que tiene hijos? Seguramente los hijos no son de él y su esposa le es infiel y tiene relaciones con otro hombre. Si no, no es posible que pueda tener hijos. Este hombre es estéril. Y entonces, Mochila Azalbanab saca mal nombre sobre sus propios hijos, poniéndole el título de Mamzerim. Por eso el Biasme prohibió, esto es lo que dijo aquí, de Amar Biamé, dijo el Biamé, Azul la Adam, tiene prohibición la persona, salir con gotitas de orina sobre sus pies, y da la apariencia de tener este problema. Umotzi la Azalbanab saca mal nombre
sobre sus hijos, Shehen Mamzerim, que ellos son producto de una relación de incesto, son bastardos. Por lo tanto, hay mitzvah de sacudírselos antes de salir del Betakisé, antes de salir de el toilet. Y esto es perfectamente compatible con lo que estamos diciendo. Por eso los Kohanim que orinaban tienen que también purificar sus manos, ya que con sus manos tuvieron contacto con las gotitas de orina para limpiarlas. Ahora papá, dice ahora papá, ya que hablamos de orinar y defecar, entonces la Gemara aprovecha y analiza un detalle también que tiene que ver con los excrementos de la persona. Y dice ahora papá, Soabim Koma, Azul Likrot Kriyat Shema. La persona que le quedó suciedad de sus propios excrementos en el mismo lugar entre los glúteos por donde salen los excrementos, tiene prohibido recitar el Kriyat Shema. Si bien aquí ese Kriyat Shema es solo a modo de ejemplo, que incluso Kriyat Shema, la lectura del Shema, que es una obligación de la Torá, tampoco puede realizarla. Pero la prohibición es igual para cualquier versículo de la Torá, del Tanaj, estudio de Mishnayot, Berajot. Ninguna palabra de Kedushá puede pronunciar esta persona porque tiene su cuerpo sucio con excrementos. Pregunta la Gemara, Ejidame, ¿cómo es exactamente la situación a que él se está refiriendo? Idenir it Peshita. Si esta suciedad, el excremento, es visible, ¿qué quiere decir es visible? Obviamente la persona está vestida y está tapada. Si una persona está desnuda no puede pronunciar ninguna palabra de Torah, incluso que esté perfectamente pulcro y limpio. No se puede ver desnudez y hablar palabras de Torah. El hombre está vestido, pero si nosotros le quitáramos, vamos a suponer la túnica que vestían, veríamos que tiene sucio su cuerpo con excrementos. Peshita, esto es sencillo y es claro que está prohibido. La Torá claramente dice en Parashat Kitetse que no puede haber suciedad ni siquiera delante de la persona cuando dice Shema, ni atrás ni al lado de él. Dentro de los 4 codos no puede haber suciedad. Si está sobre el cuerpo de él y es visible, es evidente que no se puede. Entonces no necesitamos las palabras de la papá. Y del y si no es visible, porque está, vamos a decir, profunda entre los glúteos, y quien lo vería de afuera no vería ninguna suciedad, esto no tendría que ser un problema. ¿Por qué? La Torá no fue entregada a ángeles, somos seres humanos. No tenemos contacto visual con esa parte del cuerpo. No podemos ver con precisión, incluso que intente limpiarse, y más en aquella época, que se limpiaban quizás con alguna piedrita o con ciertas plantas. Es imposible que el lugar quede completamente limpio. La Torá no puede exigir a todos los Yehudim que no pronuncien una sola palabra de Torá si quedó algo de suciedad en esa zona del cuerpo. Es inevitable que algo pueda quedar. Entonces, sobre eso, no puede ser que la papá venga a enseñarnos, está prohibido. Entonces, ¿a qué situación se refirió? Dice la Gemara, la terija de Yoshev Benir'it, Omer Benanir'it. Está en una situación intermedia. No está expuesta, pero tampoco está tan profundamente escondida. Si la persona está parada, entonces no era visible, ya que en la posición de parado, los glúteos se acercan unos hacia el otro y ocultan parte de ellos. Sin embargo, cuando la persona se sienta por la postura, los glúteos se separan un poco. Si bien no por completo, pero un poco se separan. Si en ese lugar se encuentran que al estar parado no es visible, pero al sentarse sí quedaría expuesto y visible, sobre esas situaciones que ahora papá nos viene a enseñar, ojo, en esa situación se considera visible y está prohibido decir palabras de Torah o leer el Kriyat Shema. Pregunta la Gemara, perfecto, entendimos entonces aquí la situación nueva que nos quiso
transmitir Rapapá. Pero si es así, ¿qué diferencia con la persona que tiene sucio en su cuerpo, no en aquella zona? Vamos a suponer que se ensució en el brazo, con excremento. El brazo ahora está cubierto, no está visible, está cubierto con la ropa y no tiene ahora cómo limpiarse. Pero bueno, él sabe que está sucio, se lo cubrió con la ropa. ¿Cómo es la halajá? ¿Cómo es la ley en esa situación? Vimos al respecto en el Tratado de Berajot, de Itmar. Estudiamos allí. Soa al besaro. Si tiene suciedad, excremento sobre su cuerpo. O shayuyadab bebeta kise. Otra situación. El hombre está perfectamente limpio y ingresó sus manos por una ventanita dentro de los servicios, dentro del toilet. Rav Huna Amar, mutar likrot Kriyat Shema. Rav Huna dijo, está permitido decir palabras de Torah, decir el Shema. Rav Hizda Amar, azul likrot Kriyat Shema. Y Rav Hizda dijo, está prohibido. Entonces, en primer lugar, claramente las palabras de Rav Papá contradicen las de Rav Huna. O sea, que Rav Huna dijo que incluso si tiene en alguna parte de su cuerpo visible, está permitido decir el Shema. Y él está prohibiendo. Por otro lado, incluso Rav Hizda, que dijo que está prohibido decir el Kriyat Shema, explicó allí en el tratado de Berajot que el problema es por Karas Motal Tomarna, que todo el cuerpo de la persona participa en la Berajá de Boreolam. Karas Motal Tomarna Hashem Mija Moja. Todo mi cuerpo, todo mi ser alaba a Boreolam, dice quién es como tú. Entonces también mis brazos, siguiendo el ejemplo que estamos diciendo, se llaman que participan en la alabanza a Boreolam. Entonces, ¿cómo voy a alabarlo con mi brazo sucio? Sin embargo, en aquella zona, como nombramos anteriormente, no tendría que tener este inconveniente, ya que es inevitable. Contesta la Gemara, Bim koma nafish zohama. Es verdad que allí encontramos incluso quien permite libremente, pero hay una diferencia. Cuando el excremento se encuentra en su lugar original, allí mismo por donde se evacúa, el lugar queda con olor y suciedad más concentrados. Entonces, allí la prohibición es más poderosa, porque el olor desagradable que se encuentra concentrado en el lugar invalida que pueda decir palabras de Shema o de Torah. Pero cuando está en otra parte del cuerpo, no es tan penetrante y tan poderoso. Al estar cubierto y no visible, entonces va a estar permitido. Tanur Rabbanan. Y la Gemara aprovecha y nombra otra halajá relacionada también con el orinar. Y nos dice así, halajá baseuda. Hay una halajá con respecto a lo que es el sentarse a comer y cómo comportarse mientras uno está comiendo. Si una persona interrumpe en la mitad de su almuerzo, a modo de ejemplo, para orinar, lava aquella mano que utilizó para limpiar las gotitas de orina, como dijimos anteriormente, y vuelve a ingresar al salón y continúa comiendo. Pero si salió a hablar con su compañero y se explayó demasiado, quedó una hora y media hablando, él ya se distrajo, dejó de controlar y cuidar sus manos. Durante el momento de la seguridad, si uno comió pan, tuvo que hacer previamente la identidad de Daim, el lavado de las manos correspondientes. Él tiene que ahora cuidar durante todo el momento de la seguridad sus manos de que no se vuelvan a impurificar o tocar lugares ocultos o transpirados de su cuerpo, ya que eso exigiría nuevamente el lavado de las manos. Normalmente nosotros decimos que mientras está comiendo, está atento a no ensuciar sus manos y no descuidarlas. Cuando salió a orinar, sabemos que
esa mano que utilizó para limpiarse, la tiene que volver a lavar. Pero cuando él se quedó hablando con su compañero mucho tiempo, ya distrajo su mente y probablemente las manos las descuidó, ya que las manos están constantemente en movimiento, se rascan, toman, pican. Entonces se exige que nuevamente tenga que lavar sus manos para continuar con la ciudad. Por eso Notel Shete Yadav, en este caso va a lavar sus dos manos, Ben Ignaz, y luego entra al salón para seguir comiendo. Según Notel. Pero hay una aclaración sobre esta última situación. Cuando él va a lavar sus manos nuevamente, lo y todo el bajón de Canés, que no haga el lavado de sus manos afuera e ingrese. Mi Penehashat, la gente no vio. Vieron que se fue mucho tiempo y que ahora entra, o incluso los que ya estaban ahí quizás se fueron y hay gente nueva, lo ven entrar y comer sin Netilat Yadayim. Ella Nichnas Veoshevim, como si no, lo que debe hacer es entra, se sienta de vuelta en su lugar, Benotel Shete Yadav, y hace el lavado de sus manos sentado en su lugar, que todos vean que él se está lavando las manos. Es más, e incluso ofrece a otros el recipiente si hay alguno más que quiere lavar sus manos como él lo hizo. De esa manera, él expone y deja de manera evidente que él fue cuidadoso e hizo nuevamente Netilat Yadayim. Amar la amarán el alishtot. Esto es, siempre y cuando él regresó para continuar con lo que se acostumbraba en aquella época, seguir bebiendo algunas copas de vino. En aquella época era usual que la gente terminaba de comer y luego de comer se quedaban haciendo una sobremesa, bebiendo algunos tragos de vino, pero ya no seguían comiendo. Allí es donde nosotros exigimos que hagan Netilat Yadayim nuevamente, ya que al no sentarse a comer, sino a beber, probablemente se apartó de su mente por completo el tema del pan. Y es posible que incluso en algún momento agarre algo del pan y coma, y él no tiene hecho Netilat Yadayim. Ahí es cuando sospechamos que él olvide y se exige que haga Netilat Yadayim delante de todos. Valejol no ten bajo de Nichnas. Pero si él va a continuar comiendo, puede incluso hacer Netilat Yadayim afuera e ingresar por más que no lo vieron. De Midá y de día de Anina Daate. La gente sabe que la persona no se atreve a comer pan sin haber hecho Netilat Yadayim. No van a sospechar que él tuvo contacto con el pan nuevamente sin haber hecho Netilat Yadayim. Ahora Nachman bar Yitzhak, por su parte dijo Nachman bar Yitzhak, Ana, ve Ana, afilu lishtódame. Y yo, incluso si continuaríamos solamente bebiendo, no necesito hacer Netilat Yadayim delante de la gente. La gente me conoce, que yo soy demasiado delicado y no toco en absoluto, ni siquiera para beber, sin lavarme previamente las manos. Y no van a sospechar que yo no me las volví a lavar. Por lo tanto, yo podría hacer Netilat Yadayim afuera. Y retomamos el tema de Abodat de Yom Kippurim, el servicio de Yom Kippur. Matnitin. Así como dijimos que cualquier persona que defecaba tenía que hacer tevilá para entrar al Bet HaMikdash, y cualquiera que orinara tenía que volver a purificar sus manos y sus pies. Nos dice ahora Matnitin, era Nichnas la Azara la Abodat. Ninguna persona tiene permitido ingresar a la Azara, al patio del Bet HaMikdash, la abodá, para hacer un servicio, o incluso no para hacer un servicio, como aclara Rashi. Afilut Taor, incluso tratándose de una persona que está perfectamente pura, una persona que sabemos que cuida su pureza, el día anterior incluso fue a la mikve, se sumergió en las aguas, está perfectamente puro. De todas maneras, hoy es un nuevo día y él quiere ingresar a la Azara nuevamente, necesita sí o sí tevilá, la inmersión en las aguas de la mikve para poder entrar a la Azara. Hasta que no se sumerja la tevilá en la mikve no es válido. En el día de Kippur, el Kohen Gadol 5 veces debía sumergirse en las aguas de la mikve y 10 veces purificar sus manos y sus pies. Como vamos a ver a lo largo del tratado, en qué momentos
él realizaba todo esto. Todas las inmersiones en el agua de la mikve tenían que ser adentro del espacio Kadosh de la Azara, que como mencionamos anteriormente en el primer capítulo, Perek Rishon, era sobre el techo de la habitación llamada Beta Parvá. En el techo de esa habitación, que se entraba por la escalera que estaba afuera, en la habitación de al lado, allí debían ser todas las inmersiones de Yom Kippur. O sea que Pasú dice, Makom Kadosh. Lo tiene que hacer en un lugar Kadosh, adentro de la Azara. A excepción de esta, la primera, a la mañana, antes de comenzar, que no está hecha por el servicio de Yom Kippur, sino, como acabamos de mencionar, es obligación de sumergirse, como cualquier persona que incluso pura debe sumergirse antes de entrar a la Azara. Por lo tanto, esta primera no la hacía adentro, sino la realizaba afuera. Y al momento de sumergirse, extendían una tela de lino para cubrirlo y que no quede expuesto a los Yehudim, a todo el pueblo de Israel que ya estaba en el Bet HaMikdash para presenciar el servicio de Yom Kippur. Lo cubrían poniendo una especie de cortina de lino sostenida por los Kohanim para el recato del Kohen Gadol. Dice la Gemara, Shalu et Ben Zomá, le preguntaron a Ben Zomá, Tevilá Zo Lema, ¿para qué tiene que sumergirse? Si el hombre está perfectamente puro, ¿por qué antes de entrar a la Azara le exigimos nuevamente la inmersión y purificarse? Si ya está perfectamente puro. Amar Lahem contestó sobre esto Ben Zomá, Umma Hameshané, mi Kodesh le Kodesh. Si aquella persona, el Kohen Gadol, en Yom Kippur, al cambiar de un lugar santo a otro lugar santo, el Kohen Gadol en Yom Kippur hacía servicios al lado del Mizbeach en el patio y hacía servicios adentro, en el Ejal y en el Kodesh HaKodashim. Él, algunos momentos estaba adentro, otros momentos estaba afuera, en la zona del Mizbeach. Y sin embargo, Meshané mi Kodesh el Kodesh, mi Makom Shanosh Karet, Makom Shanosh Karet. Y son lugares en que quien entra de manera impura es penalizado con Karet, con muerte prematura. Es decir, es muy grave entrar con impureza a cualquiera de los dos lugares, tanto al patio del Bet HaMikdash como al Ejal y al Kodesh HaKodashim. Y sin embargo, este hombre ya se había purificado. Estaba trabajando en el Bet HaMikdash, el Kohen Gadol. Quiere ingresar ahora a la zona del Ejal y Kodesh HaKodashim. Se le exigió hacer tevilá, taún tevilá. Se le exige la inmersión en la mikve. Y esto está escrito en la Torá, que el Kohen Gadol debe sumergirse cuando hace estos cambios. Ameshané, mejor la Kodesh. En esta situación, que las personas vienen de afuera y quieren ingresar al Bet HaMikdash, a la Azara. Y ellos se encontraban en un lugar que no están penalizados con muerte prematura si estaban impuros. Y quieren ingresar a un lugar que ahora sí serían penalizados con esto. Entonces, es muy probable que estando afuera no estaban tan atentos y cuidados de su impureza, porque no estaban en un lugar con un castigo tan grande. Y ahora se están acercando a un lugar muchísimo más severo. No es lógico que se exija la inmersión en la mikve. Dijo Ben Zomá, en esto está basado el din, la ley que está con esta Mishnah, que todos, antes de ingresar a la Azara, se exige que hagan inmersión en la mikve. Porque incluso en Yom Kippur, el Kohen Gadol, de un lugar Kadosh a otro, por cambiar de un lugar Kadosh a otro, se le exige inmersión, cuanto más y más, viniendo desde afuera hacia el lugar Kadosh, que se exige la inmersión. El Viuda Omar, sin embargo, el Viuda dio otra explicación y él dijo, esto es un vestigio de inmersión. Realmente no se necesita la inmersión. Está perfectamente puro y puede ingresar. ¿Por qué se le exige? Para que de Sheizkor Tum Ayishana Shebiado Be Ifros. Para al exigirle que se sumerja en las aguas de la mikve, él inmediatamente reflexiona. ¿Por qué me están mandando a la mikve? ¿Por qué me están exigiendo esta inmersión?
Debe ser que tengo alguna impureza. Y comienza a meditar y pensar qué impureza puede llegar a tener. Y de esa manera, él quizás recuerde que sí, hubo algún acontecimiento en el cual se impurificó y se le pasó por alto. Y entonces se va a retirar, ya que no puede ingresar a la Azará. Por más que se sumerja, esta inmersión no tiene la capacidad de purificarlo por completo. Se necesita la inmersión y que pase todo el día hasta llegar a la noche. Recién al anochecer se termina de purificar. Entonces, esta inmersión de acuerdo a la Yehuda no es de carácter purificador, sino funcionaba más como un recordatorio. Esté atento si no le quedó alguna impureza a la cual usted tiene que sumergirse en la migbe. Por eso se exigía a todos, antes de ingresar, que realicen esta inmersión.